Hola pequeños aventureros, bienvenidos a Aventuras Bíblicas Kids. Hoy exploraremos la fascinante historia de Moisés, uno de los líderes más importantes en la Biblia. Empezaremos desde su rescate en el río Nilo hasta la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto. Así que comencemos. Ven y disfruta con nosotros las historias más hermosas, aventuras bíblicas llenas de sorpresas. Había una vez, en una tierra lejana llamada Egipto, nació un bebé llamado Moisés. Moisés nació en un momento en que el malvado faraón, el rey de Egipto, tenía mucho miedo de que los niños hebreos crecieran y fueran demasiado fuertes. Así que, tristemente, el faraón ordenó que todos los bebés hebreos fueran arrojados al río Nilo. Pero la mamá de Moisés lo amaba tanto que no podía dejar que algo malo le pasara. Así, con mucho cuidado, hizo una canasta muy resistente de juncos y la cubrió con brea para que flotara en el agua. Luego, colocó al pequeño Moisés dentro de la canasta y lo dejó en el río Nilo, orando para que alguien lo encontrara y lo cuidara. Las oraciones de la mamá de Moisés fueron escuchadas. Mientras la canasta flotaba en el río, la hija del faraón, una princesa muy bondadosa, lo vio desde la orilla. Cuando abrió la canasta y vio al bebé, se enamoró de él al instante y decidió adoptarlo y criarlo como su propio hijo. La hermana mayor de Moisés, Miriam, estaba vigilando desde lejos y se acercó a la princesa para sugerirle que una mujer hebrea amamantara al bebé. La princesa estuvo de acuerdo y, sin saberlo, la mamá de Moisés pudo cuidarlo y alimentarlo hasta que creció lo suficiente para vivir en el palacio. Así, Moisés creció como un príncipe en Egipto, pero siempre supo que era diferente. Dios tenía un plan especial para él. Un día, cuando Moisés ya era un hombre, vio cómo uno de los capataces egipcios maltrataba a un hebreo. Y en un arranque de ira, Moisés defendió al hombre y golpeó al capataz. Al darse cuenta de lo que había hecho, Moisés tuvo que huir al desierto para salvar su vida. En el desierto, Moisés se convirtió en pastor y vivió una vida tranquila. Pero un día, mientras cuidaba sus ovejas, vio algo increíble: un arbusto que estaba en llamas, pero no se consumía. Cuando Moisés se acercó, escuchó la voz de Dios que le decía: «Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es». Dios le dijo que tenía una misión muy importante para él. Tenía que regresar a Egipto y liberar a su pueblo, los hebreos, de la esclavitud. Al principio, Moisés tuvo miedo, pero Dios le aseguró que estaría con él en todo momento. Así que Moisés regresó a Egipto y, con la ayuda de su hermano Aarón, habló con el faraón y le pidió que dejara libre a su pueblo. El faraón se negó muchas veces y Dios envió plagas sobre Egipto para mostrar su poder. Finalmente, después de muchas dificultades, el faraón dejó ir a los hebreos. Moisés guió a su pueblo a través del Mar Rojo, que se abrió en dos partes para que pudieran pasar por la tierra seca, y luego los condujo por el desierto hacia la tierra prometida. En el camino, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, unas reglas muy importantes que enseñarían al pueblo cómo vivir de manera justa y buena. Así, Moisés se convirtió en un gran líder y llevó a su pueblo hacia la libertad. Aunque la historia no termina aquí, siempre se recordará a Moisés como el valiente que escuchó la voz de Dios y cumplió su misión con amor y fe. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal
regalarnos un like y compartir el video para que así no te pierdas ninguna de nuestras historias bíblicas. Llenas de sorpresas.